Y ahora Teti Gómez va a contar cómo después del bachillerato comenzó a volar y qué dijeron sus padres ante una hija tan audaz, tan aventurera. Bueno, imagínense mis papás, como ustedes saben, bueno, no sé si saben, algunos saben que yo tengo tres hermanos, dos varones y una mujer. Yo soy la tercera de ellos y pues en mi casa todos teníamos sueños diferentes. Mis hermanos son, el mayor es músico, el segundo es ingeniero en sistemas y la menor es cantante, pero es de licenciatura en comunicaciones. Y bueno, yo salgo con la idea de volar. Entonces, cuando yo ya alcancé los 15, 16 años, es que mis papás ven que yo sigo con la misma idea de volar y alcanzar las estrellas. Para ese tiempo yo ya había aprendido inglés, porque como mis papás me tomaban en serio, ellos hicieron un pequeño préstamo para mandarme a clases de inglés y yo ya manejaba muy bien el inglés. Entonces, cuando llegó los 16 años, ya era la hora de graduarme del bachillerato, de high school, ustedes en Estados Unidos. Y pues era como que, bueno, ¿y ahora qué? O sea, estamos en El Salvador, aquí no hay ingeniería aeroespacial, pero podemos tal vez ver las escuelas de aviación. Entonces mi papá me llevó a ver las escuelas de aviación en El Salvador y ahí yo quedé impactada cuando vi los aviones, las acrobacias de los pilotos en un show aéreo y pues fuimos a pedir información y ellos se quedaron muy sorprendidos de que una niña quería volar. Entonces, cuando me dieron la información, cuando yo vi los precios para la carrera de aviación, ahí comenzó y terminó mis sueños de volar en mi mente de niña pequeña. Pero al salir del aeropuerto, en vez de aplastar mis sueños aún más, mi papá, que yo ya estaba decepcionada porque yo sabía la realidad económica de una familia salvadoreña. Entonces mi papá me abrazó y él me dijo, hija, nosotros somos hijos del dueño de todo. Por tanto, el mundo nos pertenece y Dios nos va a proveer. Entonces él se despidió del instructor de vuelo y le dijo, regresaremos en unos meses. Y para mí esas palabras fueron como que yo no sabía cómo, ni cuándo, ni de dónde, pero en ese momento yo pude confirmar que la fe de los papás, el creer en los sueños de los hijos, y eso pues transformó el resto de mi vida, porque ahí fue cuando yo empecé a volar de 17 años. Y saben que empecé a volar antes de poder a manejar un carro. Yo aprendí a volar aviones antes de manejar los autos. Dios del cielo. Oh my God. Y Imagínense finalmente te ustedes de hiciste. papá, ¿verdad? Con una niña así. No, 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 no. Mira, es que no me puedo imaginar. El mío empezó a manejar cuando empezó a manejar y prefiero olvidar esa parte de nuestra vida en familia. O sea, que te hiciste piloto comercial y te hiciste instructora de vuelo prácticamente antes de aprender a manejar un coche o un Sí, carro. mis Oye, hermanos pero me el mundo de llevaban los en el pilotos, carro. así, a las clases. Ellos me Oh, llevaban a las oh, es que es clases. una película. Iba a decirte, Teti, que el mundo de los pilotos es casi siempre un mundo muy, muy masculino. ¿Cómo encajaste eso? ¿Sentiste algún tipo de discriminación, de burla? Bueno, sí, eso es uno de los retos más grandes que yo tuve en mi niñez y en mi entrada a mi adolescencia, porque no podemos decir que yo era una mujer, yo tenía 17 años y yo me encontré con un choque de género, un choque cultural, porque en El Salvador, por lo menos hasta en ese momento, había sido la aviación totalmente masculina. Entonces, cuando yo llegué, hasta yo me encontré con calendarios de los que ustedes se pueden imaginar en las paredes. Entonces, bueno, llegué yo ya en serio y ya tuvieron que remover todo eso y había mucha incredulidad de que esa niña tal vez estaba tratando, pero no lo iba a lograr. Y yo pude percibir esa incredulidad, pero Camilo, lo que yo nunca me imaginé es que esa incredulidad se iba a convertir en mucho más. Y bueno, mis 3 años y 4 años que yo estuve de piloto, pues no solo yo estuve tratando de aprender a ser una piloto aviadora, pero tuve que sobrevivir mucho bullying. Como yo era una Y dime adolescente, una, yo no Teti, me atrevía a decir dime nada. una cosa, mm. No te atrevías a decir nada porque no había apoyo legal, apoyo de la justicia salvadoreña. Perdón, estamos hablando de un No, no, país es que en yo, el que, yo había crecido en un colegio solo de niñas. Entonces yo no tenía idea cómo podía ser el mundo ya, afuera. Y en la casa yo tenía los mejores hombres de mi vida, que eran mis papás y mis hermanos. Entonces yo no sabía que el mundo podía ser así. Pero cuando yo me enfrenté a eso, pues yo no quería decir nada porque yo pensé
que tal vez mis papás me iban a sacar de las clases. Yo no tuve la madurez de ponerle un alto a esa Claro. situación. Entonces yo ahora en mi vida adulta yo comparto esas situaciones con un lujo de detalles en mi libro porque es importante que cualquier niña o niño o mujer o hombre que esté en cualquier situación en su entorno de violencia, de maltrato, tienen que saber que no vale la pena vivir así porque hemos nacido para ser felices. Entonces, cualquier persona que esté pasando por esa situación, yo los invito a que traten de hacer un alto, que pidan justicia, que lo digan, porque yo no lo dije y eso no solo me costó muchas lágrimas, mucho sacrificio, casi renuncié a la carrera, pero también eso dañó mi salud mental en ese momento. Y bueno, eso crea traumas. Y yo pasé muchos años que yo Totalmente. tenía cierta relación con los hombres, porque yo decía, ¿cómo pueden ser los hombres así? O sea, tratar a una niña así, a una compañera que es colega, y bueno, pero fue una prueba superada, otra prueba superada, y aquí estoy. Menos mal, prueba superada. Todo eso lo cuenta en Sin Límites, el libro en el que ella se vuelca prácticamente sin cortapisas, sin diques, sin filtros, a contar la historia de su vida, que es en el fondo una maravillosa historia de éxito, de superación, pero con los altos y los bajos que tienen todas las historias de superación. Además, con una portada bellísima. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, Teti, que hay que tenerle mucho miedo a una mujer, temer mucho de la condición femenina para hacerle bullying a una mujer en el trabajo o en la escuela. Porque si yo te veo como un igual, yo no tengo problema contigo. O sea, estamos a la par, los dos estamos haciendo clases de piloto, clases de periodismo, no pasa nada. Pero hay que ser muy poco, bueno, hay que ser muy miedoso y muy idiota para montarle esos escenarios dantescos a una mujer. Por cierto, años han pasado de aquello. ¿Te has vuelto a reencontrar con algún que otro abusador de esa época? ¿Te ha dicho algo? ¿Le has dicho algo? Bueno, no, no he tenido la oportunidad, pero yo quiero que sepan todas las personas que me están viendo que en el proceso de mi madurez de crecimiento como mujer, yo he entendido que, bueno, ellos tal vez lo hacían como una forma de ser del pack, que le dicen en inglés, o que de pertenecer o de parecer cool, La manada. y Sí, sí, la sí. manada, ajá. Entonces yo siento que los La hombres a veces manada. se comportan así como para, se van en una onda de un momento y no se están dando cuenta que se llevan de encuentro a alguien, una alma pura, ¿verdad? Entonces, los años han pasado, mi corazón ha sanado, Dios me ha dado la oportunidad de sanar ese gran resentimiento que yo tenía y hasta cierto odio en algún momento, ¿verdad? Entonces, pero Claro, no, te no entiendo. los he encontrado y yo te digo, Camilo, de verdad que si yo los volviera a encontrar, mi corazón se alegraría porque bueno, yo también me hice piloto con la ayuda de ellos, ¿verdad? Porque en ese momento tal vez yo sufría por el maltrato y yo me pongo a pensar, a veces nosotros nos enfocamos en solo lo malo y no vemos lo bueno, porque también habían algún par de buenas personas. O sea, de hecho, cuando yo renuncié, regresé por una buena persona que hubo. Entonces, una buena persona de ese pack salvó el resto de mi carrera porque yo estaba decidida a renunciar, yo no podía vivir Qué con ese bien. maltrato a diario. Entonces esa persona llegó y me dijo, Teti, usted ha hecho lo que ninguna niña había hecho en la historia de nuestro país y no vale la pena que usted renuncie, usted ya terminó todo, siga, siga. Y entonces cuando él dijo eso, yo dije, bueno, tiene razón, o sea, ya hice lo más difícil, entonces ahora solo es de continuar. Y entonces eso es lo que yo quiero también llamar la atención, que si yo volviera a ver a estas personas, pues yo los saludaría, o sea, de mi corazón ya no hay resentimiento. Y yo sé que ellos ahora tal vez en su adultez pueden pensar que lo que hicieron no estuvo bien y que ellos no quisieran que sus hijos pasaran por eso o sus hijas. Entonces, Tal vez es están bueno hablar de arrepentidos esos incluso. temas para que todos estemos conscientes, ¿verdad? Que todos somos seres humanos, hermanos y hermanas, y nos tenemos que tratar bien. Entonces, a mí me gustaría volverlos a ver. Antes de ir a publicidad, a las personas que están viendo el programa y que se han visto en esta circunstancia, a los machos cabríos que han perpetrado el abuso, lo ideal no es ir en la manada, caballeros. Lo ideal es salirse de la manada, ni siquiera ser el líder de la manada, es abandonar la manada y vivir como uno quiere, al margen del que dirán. Pausa y regresamos enseguida.